Hoy vamos a meditar en la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Dice así la palabra de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Su respuesta fue: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Nos quedaremos aquí hasta el versículo 39. Un encuentro de poder. Ese es el título de nuestra meditación en esta mañana. Un encuentro del poder, de poder. Ahora, vamos a hablar de algo poderoso. Algo que causó una transformación completa en un hombre. Un encuentro que generó la fe verdadera en el etíope. Y los niños que estáis ahí, tenéis ahí una hojita. La de Javier ya es un avión. No, sigue allí. Tenéis ahí una hojita. Aquí está la historia de Felipe, el etíope, y hay un hombre que está lidiando con los caballos aquí. Y la historia, si habéis comprendido, es que Felipe estaba ahí en su casa, en algún lugar, y el ángel del Señor le habló. Y él se fue y obedeció y se fue al camino del sur hacia Gaza, de Jerusalén hacia Gaza, y encontró a un caballo con carro y un hombre que estaba allí, y el Espíritu del Señor le dijo: acércate. Se acercó, ellos hablaron, pero la conversación fue tan buena. El Espíritu Santo también guió la conversación, que ese hombre aceptó a Cristo como su Salvador. Entonces, para los niños, ese es el resumen de lo que nos habla la historia de Felipe y el etíope. Ahora, para nosotros, adultos también, ¿creemos que historias como esa todavía pueden pasar en nuestros días? ¿Ya hemos vivido encuentros de poder como ese?
En un contexto como el nuestro, donde la religión es un tema de foro íntimo, que cada uno tiene la suya y ninguna es más importante que la otra, ¿cómo concebir la idea de que hay poder en la palabra de Dios y por eso debe ser predicada públicamente? Conocí la historia de un misionero que trabajaba en un país musulmán y llevaba mucho tiempo allí y oraba por algo especial como eso, en esa década, ¿eh? Entonces no hace mucho tiempo. Y oraba por eso y pedía a Dios dirección y situaciones como esa. Y un día tuvo la sensación que debería salir con su Biblia en su bolso y regalarla a alguien. Y él se quedó ahí con dudas, ¿salgo o no salgo? Porque de eso dependía su vida. Y él salió. Se fue a la calle justo donde él había comprendido que debería estar. Y se quedó allí. Me imagino que como Felipe. No sabía qué hacer en ese camino. Se quedó allí esperando que pasara algo. Y apareció un soldado del ejército de Talibán. Estaba del otro lado de la calle, con una ametralladora en la mano. Y él se quedó allí. Sabía que si le pillaran con eso, con la Biblia, él podría ser ejecutado allí mismo, sin sufrir ningún juicio ni nada. Se quedó allí sin saber qué hacer, y el soldado le miraba a veces y él no sabía qué debía hacer, cómo debía actuar, hasta el punto que el soldado, mirando hacia él, cruzó la calle. Y él se quedó allí en silencio, esperando lo que iba a pasar. Y el soldado, con esa barba gigante, como los talibanes suelen tener, se acercó y le hizo una pregunta. Le preguntó, ¿tienes algo que darme? Y ahora ese misionero ya no tenía ninguna excusa. Tenía que hacer lo que había comprendido. Metió la mano en el bolso, sacó la Biblia y le dio. Y el soldado empezó a llorar y él también no comprendía lo que estaba pasando. Y el soldado dijo, es que he tenido un sueño en esta noche, que debería venir justo aquí donde estoy. Y alguien me daría un libro. Y ese libro me traería vida. Curioso, ¿no? Una historia que ha pasado en esa década. El soldado, después pasa la historia, tenemos ahí conocimiento, hizo un discipulado con él, cambió de vida. Pero lo que quiero enseñaros que ese es un encuentro de poder que ha pasado en esa década. Todavía hoy. Y no sé si sabéis, pero hay muchas más conversiones en el mundo islámico al cristianismo en estos últimos años de lo que han habido en toda la historia de la humanidad. ¿El cristianismo que conoces es así? ¿Tiene todo ese poder? ¿Creemos que eso todavía puede pasar incluso con nosotros? ¿O el cristianismo que conoces es un montón de costumbres que algunos siguen más y otros menos? Es venir a la iglesia. Es algo sin poder, una tradición. Hoy vamos a hablar de un encuentro de poder entre Felipe y el etíope. Y el primer detalle que vamos a ver es que Dios proporciona encuentros de poder. Hay una secuencia de situaciones improbables. Ellas acontecen. Y luego nos damos cuenta de que para Dios no existe el ocaso. Una historia que muchos de nosotros conocemos es la historia de un predicador llamado Charles Spurgeon. Un chaval que había sido enseñado desde niño en la fe cristiana. Su padre era pastor, su abuelo también, líderes de la iglesia,
Y él había estudiado mucho la Biblia, pero sus esfuerzos no eran suficientes. Y un domingo, en el año de 1850, se despertó con un deseo diferente. Decidió irse solo a la iglesia, pero lo que pasa es que allí en su país nevaba mucho en aquel entonces y fue caminando, llegó a un punto que la calle estaba cerrada, tuvo que irse por otro camino y encontró allí, a mitad del camino, una iglesia metodista que no la conocía. Entró, se sentó, habían como 15 personas, una iglesia pequeñita. El pastor de la iglesia no había llegado por la nieve que caía. Y estaba ahí delante un señor mayor, delgado, con poco conocimiento y hablando de la palabra de Dios. ¿Crees en casualidad? Porque los versículos que hemos leído hoy no hablan de casualidad. Esa historia de Charles Spurgeon, él la comentó casi 300 veces a lo largo de su vida, de sus sermones. Un día que le cambió su vida. Aquí vemos algunos detalles que nos llaman la atención. Un ángel habló a Felipe. Esa voz que le habló, que no sabemos si fue en sueños o visiones, hace que la historia empiece con el llamamiento de uno que conocía el Evangelio. Y las instrucciones de su tarea son muy específicas. Él debería levantarse, prepararse y salir para un viaje. Ese viaje sería por un camino en concreto. Entonces, por la historia conocemos que de Jerusalén a Gaza había por lo menos 2 caminos. Uno que iba por la playa, que tenía más ciudades, era más conocido, y otro que era un camino antiguo, que pasaba por ciudades que habían pasado por guerra, y las ciudades estaban destruidas. Era un camino desierto. Y allí era donde Felipe debería viajar, por ese camino. Y la palabra aquí traducida por sur, no sé cómo lo dice ahí en la Biblia en romano, pero también puede ser traducida por mediodía. También, mediodía pone ahí. Pues puede ser traducida allí. Lo que quiere decir es que Dios nos da instrucciones específicas, muy específicas, de lo que debemos hacer. Entonces dio los detalles y Felipe obedeció, salió por ese viaje. Y por otra parte vemos al etíope. Etiopía, no sé si sabéis, pero hay una distancia de más o menos 4.500 kilómetros de Jerusalén a Etiopía. Este hombre había salido de su país para adorar en Jerusalén. Se fue a una fiesta. O sea, no solamente adoraba en la sinagoga allí en su país, sino que también cumplía las obligaciones de un judío y se subía a Jerusalén para adorar allí en el templo. Y dice que era eunuco. No sé si sabéis qué es eso. En una época, los eunucos eran hombres castrados que servían dentro del palacio. Pero es posible que en aquel entonces fuera solamente un oficial, porque era como se llamaba también la gente que trabajaba dentro del palacio. Entonces no sabemos si había sido castrado o no. Eso no es importante. Pero hay detalles, por ejemplo, en las escrituras que hablaban que el eunuco no podía adorar de la misma manera que un judío. Entonces por eso es importante el detalle del eunuco. Y él trabajaba en el palacio real. Era funcionario de Candace, dice ahí, reina de Etiopía. Y ese era el título que, por ejemplo, entre los egipcios teníamos el faraón. Pues allí, para los etíopes, Candace era un nombre general para la reina de su país. Y él fue para adorar. Tomaba muy en serio su tradición religiosa. Y era común también en aquel entonces leer en voz alta.
es curioso, estábamos en esta semana entrenando lectura con Ana, después de leer toda una página en silencio, se dio cuenta que no había comprendido todo lo que había leído. Pues en aquel entonces ellos leían en voz alta para ayudar incluso en la memorización de la palabra. Y estaba ahí leyendo y hasta entonces Felipe no sabía qué iba a hacer. Estaba caminando por el camino y no tenía más informaciones. Sabía que Dios le quería allí, pero no sabía qué iba a encontrar ni tampoco lo que tenía que hacer. Y dice ahí el versículo 29 que el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Cuando obedeció se dio cuenta de que el etíope estaba leyendo Isaías 53, el texto que hemos leído en esta mañana. Y Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees? La respuesta del etíope fue: ¿cómo podré, si alguno no me enseñare? Y pidió a Felipe que subiese y se sentara con él. Y allí abrió la oportunidad para que Dios, a través de Felipe, hablara y explicara allí el Evangelio. Ahora Felipe iba a llevar tiempo con él. No sabemos cuánto tiempo. Y por medio de esa conversación, el Espíritu, el mismo Espíritu que condujo a Felipe y al etíope hasta allí, iba a obrar en la vida de ese religioso. Él pasaría ahora por una transformación sobrenatural. ¿Cuántas transformaciones como esa, la que hemos leído aquí, encontramos a lo largo de las Escrituras? ¿Cuántas transformaciones como esa encontramos a lo largo de la historia de la humanidad? Ahora, de hecho, hemos vivido ese encuentro de poder como ha vivido ese etíope. Él se esforzaba demasiado para cumplir todas las tradiciones y aún así no había sido transformado por Dios. Todas las profecías estaban delante de él, pero no era capaz de comprenderlas. ¿Qué le faltaba entonces? Le faltaba un encuentro de poder. Le faltaba lo que solo Dios puede hacer. Eso no estaba en la agenda de ninguno de los dos personajes de esa historia, pero sí estaba en la agenda de Dios. Así que la primera característica que encontramos aquí de ese encuentro es que Dios es el que le proporciona. Es algo guiado por el Espíritu Santo. Es Dios quien nos alcanza y Él mismo se encarga de organizar toda la situación para que eso pase. Pero aparte de eso, hay otro detalle muy importante, que es el contenido del encuentro. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe es generada por medio de la predicación de la palabra. Y acabamos de escuchar y recordar, ¿no?, la situación en que Charles Spurgeon fue llevado a una iglesia pequeñita que no conocía. Entró allí, no estaba el pastor. Sin embargo, el señor delgado, mayor, que estaba allí, que no tenía muchos estudios, predicó la palabra de Dios. Y sus palabras aquella noche estuvieron basadas en un solo versículo. Fue la predicación que cambió la vida de Charles Spurgeon. En Isaías 45, 22, que dice así: mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Un versículo solamente. Y decía el Señor para aquellas pocas personas que estaban allí, decía lo siguiente. De hecho, este es un texto muy simple. Dice: mirad. No se trata de levantar el pie o el dedo.
Es solo mirar. Bueno, ¿un hombre necesita ir a la universidad para aprender a mirar? Pues no. Puede que seas el tonto más grande y sin embargo puedes mirar. Cualquiera puede mirar. Incluso un niño de esos que están aquí pueden mirar. Pero luego, diciendo el Señor, luego el texto dice, mirad a mí. Sí, dice, muchos de vosotros os estáis mirando a vosotros mismos, pero no sirve para nada. Nunca encontraréis ningún consuelo en vosotros mismos. Pero hoy Jesús está diciendo que le miremos. Ese fue el mensaje, una parte del mensaje de ese Señor. Y continuó, mírame a mí. Y decía, mírame a mí, que estoy sudando gotas grandes de sangre. Mírame, estoy colgado en la cruz. Mírame, estoy muerto y sepultado. Me levanto de nuevo. Mírame. Mírame a mí, yo asciendo al cielo. Estoy ahora sentado a la diestra del Padre. Oh pobre pecador, mírame a mí. Sencillo, ¿no? Lo que dijo el Señor en aquella noche. Después de hablar de ese tema durante un poco más de 10 minutos, el hombre dirigió su mirada específicamente al joven que estaba allí, un desconocido que había pasado por la puerta, y fijando sus ojos en este joven dijo, joven, te ves muy miserable, siempre serás miserable, miserable en la vida, miserable en la muerte si no obedece a esa palabra. Pero si la obedeces ahora, en este momento, serás salvo. Luego, como un buen metodista, levantó las manos y empezó a gritar, joven, mira a Jesucristo. Mira, no tienes nada más que hacer sino mirar y vivir. Y esa fue la predicación de ese Señor. Y nosotros podemos hacer lo mismo, ¿no? Si miramos la historia de Jesús, cuando nació, sus padres le llevaron al templo, si nos acordamos bien, para cumplir todos los ritos de un buen judío, principalmente de un primogénito. Y al entrar en el templo, se les acercó un hombre mayor llamado Simeón. No sé si os acordáis. Y ese señor le miró y dijo, he visto la salvación de Israel. Ahora puedo morir en paz. Él miró a Cristo. Más adelante, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo miró. El apóstol Pedro, cuando describe a Jesús, dice que Él es el Cordero sin mancha ni defecto. Ahora, ese etíope de nuestra historia leía un texto que había sido escrito 600 años antes, que decía, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Él no comprendía. Pero Felipe estaba a su lado. Y Felipe conocía las palabras de Juan el Bautista. Felipe conocía a Pedro, al apóstol Pedro. Y también conocía sus palabras. Felipe había disfrutado de la presencia de Cristo. Era testigo de su muerte y resurrección. Este pasaje de la profecía de Isaías decía mucho para Felipe. Él vio a Jesús arrestado en el huerto de Getsemaní y llevado a la casa del sumo sacerdote para ser juzgado. Y mientras los testigos allí le acusaban,
a Jesús, él permaneció en silencio. No abrió su boca. El cordero mudo delante de sus trasquiladores. El propio Jesús había dicho que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pero os digo sinceramente que ni el profeta Isaías, que escribió esas profecías, conocía o tenía mucha idea de cómo eso se cumpliría. Él no sabía. Pero Felipe empieza a describir de qué manera todo el Antiguo Testamento, toda la escritura que ellos tenían en aquel entonces, hablaban de Cristo. Lo que Felipe hizo fue lo mismo que aquel señor hizo en la historia de Charles Spurgeon. Felipe dijo, mira a Cristo. Allí en Génesis, después del pecado de Adán y Eva, cuando Dios anunció que vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente, hablaba de Cristo. Cuando fue sacrificado un animal inocente para tapar las vergüenzas de Adán y Eva, hablaba del sacrificio del inocente, de Cristo. Cuando el pueblo de Dios, un poco más adelante, es liberado de Egipto sin que cogiese armas, de manera milagrosa apuntaba a Cristo y su salvación. El Cordero Pascual. ¿Cómo no podemos ver el Cordero en la última noche en Egipto? Ellos tuvieron que sacrificar un animal inocente, coger toda su sangre, poner en los postes, en el dintel de las puertas, para que en esa casa tuviese salvación. Eso habla de Cristo. Cuando el pueblo de Dios, más adelante, recibía las instrucciones de cómo se debía adorar a Dios, cada uno de los detalles, cada una de las ceremonias, todos los muebles del tabernáculo, todo apuntaba a Jesús y a su obra. Ahora, si analizamos la historia también de Daniel y sus amigos, ellos fueron echados en el horno, ardiendo, caliente, pero había ahí un cuarto hombre con ellos, que tenía aspecto de hijo de dioses. Ese era Jesús. La historia de Daniel y su fidelidad no habla de Daniel, habla de Jesús y su fidelidad. Cuando vemos la historia del rey David y sus conquistas, la promesa de un rey que vendría del linaje de David, ese rey es Jesús. Y su reino será para siempre. ¿Podéis ver? Todo lo que hizo Felipe con el eunuco fue, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. No le habló de costumbres. No le habló tampoco de cosas morales o éticas. Lo que hizo fue anunciarle el evangelio de Jesús. La exposición de Felipe sobre la muerte injusta del cordero mudo, guiada por el Espíritu Santo, llegó al corazón del eunuco. Y lo que vemos es que Dios promueve esos encuentros de poder, y todo el poder es manifestado por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Y hablando de palabra, aquí hay un contraste interesante. Jesús, en el momento que fue juzgado y condenado injustamente, no abrió su boca. Sin embargo, en ese texto, Lucas lo que hace es un contraste. En el versículo 35 dice que Felipe abrió su boca. Jesús enmudeció para que se cumpliese lo que estaba escrito. Pero Felipe y nosotros debemos abrir nuestra boca y predicar el evangelio a todas las naciones, enseñándoles a guardar todas las cosas que aprendemos de Cristo. Y si nos acordamos bien, dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero empieza a hacer preguntas. ¿Cómo invocarán en el cual no han creído? Difícil, imposible.
¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y hace otra pregunta. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Sabe lo que quiere decir eso? Cada uno de nosotros que creemos en Cristo como nuestro Salvador y Señor, cada uno puede ser un medio por el cual estos encuentros de poder pueden pasar. He hablado de la conversión de Charles Spurgeon porque a veces pensamos que no, que esas cosas pasan solamente con los apóstoles. Eso no va a pasar con nosotros. Pero eso no es verdad. Donde hay un creyente y la palabra es predicada, todavía hay cambios de vida. Todavía hay conversiones. Así que si eres creyente, has tenido esa experiencia con Cristo en el pasado. Y lo más maravilloso es que podemos pedir a Dios que nos dé el privilegio de ver eso pasar en nuestra vida. No solamente orar, sino también abrir la boca y hablar de Cristo para que participemos de esos encuentros de poder. Ahora, si todavía no has tenido esa experiencia de poder con Cristo, hoy has escuchado la palabra. Así como el etíope, has escuchado el evangelio de Cristo y hoy puede ser el día de tu encuentro de poder con Dios. Si lo estás escuchando aquí, si lo escuchas allí en tu corazón, no endurezcas el corazón. La palabra tiene poder. Y lo que hizo el etíope fue, al ver que había agua, preguntarle a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él contestó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la afirmación, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la afirmación que queremos oír de todos los que han venido aquí hoy. El etíope conocía la tradición. Practicaba las costumbres del pueblo de Dios. Incluso se sacrificaba para lograrlo. No era tan fácil. No le pillaba cerca. Pero fue. Pero su esperanza no estaba en Cristo. Dios había guiado todas las cosas para que él tuviese ese encuentro con Felipe. La palabra fue explicada con detalle, haciendo toda la conexión de lo que estaba escrito antes con la persona y obra de Cristo. Y la conclusión del etíope fue, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero hay un último detalle que tenemos que ver en esta mañana, y con eso terminamos, que es el resultado de ese encuentro de poder. El resultado de esa fe. Y dice allí en el versículo 39 que el eunuco siguió gozoso su camino. Mis hermanos, la transformación causada por el Evangelio nos trae gozo. La palabra trae vida y vida eterna. Pero la verdad es que cuando leo esa historia, a veces tengo la sensación de que son como aquellas películas que terminan y nos quedamos así, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Y nos queda una parte, va a venir el capítulo 2 o algo así. ¿Qué pasó con ese eunuco? ¿Qué pasó con él? No podemos decir por la palabra, porque no hay más detalles aquí en las Escrituras. Pero hay un historiador que se llamaba Ireneo en el segundo siglo, que era discípulo de Policarpo, y Policarpo fue discípulo de Juan, del apóstol Juan, o sea, tenía mucha cercanía con todos estos, que dice en uno de sus registros, de sus libros, dice que ese etíope se convirtió en misionero entre su propio pueblo, lo que naturalmente deberíamos esperar. Y lo que más nos llama la atención es que en el segundo siglo, los etíopes allí eran tenidos como los últimos pueblos, ¿no? Los que estaban en los confines de la tierra.
Y es maravilloso ver que la gran comisión que dejó Jesús a sus apóstoles se estaba cumpliendo incluso allí, un siglo después. ¡Qué impresionante! Un misionero enviado a los confines de la tierra para predicar a su propio pueblo. Pero, ¿cuál era entonces, si él salió de allí gozoso? Y ese es el resultado. ¿Cuál era entonces la diferencia entre su situación antes y después de comprender el mensaje? ¿Era solamente algo de conocimiento que adquirió con la explicación de Felipe? ¿Cuál es el punto central de lo que aprendemos con estos versículos? Aprendemos que la adoración, sin comprender la palabra de Dios, es vacía de poder. Puedo seguir toda mi vida asistiendo a una iglesia. Puedo cumplir todos los rituales. Puedo incluso tener una vida con buena moral, llena de buenas obras. Pero si no tengo esa clase de encuentro con Cristo, no hay salvación. La apariencia de que eres un buen cristiano no te salva. Solo hay una manera de salir de aquí en esta mañana gozoso, que es creer verdaderamente que Jesucristo es tu Señor y Salvador. Si no creo en la palabra de Dios, si no creo que solo Cristo salva, entonces no hay formas de alcanzar ese gozo que alcanzó el etíope. Y es una palabra muy dura, por eso solo hay dos caminos. Hay gente que cree que si cumple su religiosidad, que no va a pasar por dificultades. ¿Sabéis por qué creen así? Porque no conocen la palabra de Dios que dice que en el mundo tendremos aflicciones. Pero ánimo, Cristo venció el mundo. Eso es lo que dice la palabra, no dice que no vamos a pasar por aflicciones. O sea, no están mirando a Cristo. Hay gente que piensa en la iglesia que la religión está para que uno se sienta a gusto, para que ella se acople a lo que uno quiera, a lo que uno tiene en sus planes. Si me apetece, pues bien, participo. Ahora, si no, pues no. Si estoy de acuerdo, apoyo y me someto. Y si no, estoy de acuerdo, pues no. Una persona que piensa así no está mirando a Cristo, está mirando a sí mismo. ¿Dónde ponen las escrituras que debo asistir a una iglesia que está de acuerdo con lo que quiero, que se acople a mis planes? ¿Dónde pone? La palabra dice que debemos servir al Señor. Él es el centro de la iglesia, no tú. La oración del Padre Nuestro incluso dice, sea hecha tu voluntad. O sea, lo importante es satisfacer la voluntad de mi Padre, como dice Jesús. Satisfacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, lo que debo buscar entonces en una iglesia es reafirmar mi tradición, mis costumbres. Lo que vemos aquí son judíos predicando a gentiles, a etíopes. Vemos ahí en Abraham una familia que va a bendecir a todas las familias. Y todavía creo que lo importante es preservar mi tradición, mi cultura. Hay gente que quiere salir gozoso, no porque el Espíritu Santo ha obrado por medio de la predicación del Evangelio, sino porque alguien ha dicho lo que me gusta escuchar, por ejemplo. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que no hay gozo verdadero, no hay encuentro de poder, si no está el Evangelio verdadero. Si tu preocupación no está en conocer la palabra de Dios y su voluntad para tu vida, no vas a encontrar ese gozo que encontró el etíope. No vas a encontrarlo porque no estás mirando a Cristo. Y recordando
ahora por última vez la historia de conversión de Spurgeon. Él describe también que salió de allí gozoso. Encontré en una de sus predicaciones esa descripción. Voy a leer. Dice así: ese día feliz que encontré al Salvador, aprendí a aferrarme a sus amados pies. Fue un día que nunca olvidé. Escuché la palabra de Dios y ese precioso texto me llevó a la cruz de Cristo. Puedo testificar que la alegría de ese día fue completamente indescriptible. Pude haber saltado. Podría haber bailado. No había expresión, por fanática que fuera, que hubiera estado fuera de la alegría de esa hora. Y dice, han pasado muchos días desde entonces, pero nunca ha habido un momento en que haya tenido la euforia plena. El deleite chispeante que tuve en ese primer día. Mi espíritu vio sus cadenas rotas. Sentí que era un alma emancipada, heredera del cielo, una perdonada, aceptada en Cristo, arrancada del barro y del abismo, con los pies ahora sobre la roca. Ese es el gozo que el Evangelio produce. Ese es el gozo que se ofrece en la palabra de Dios, el gozo eterno. Ese gozo viene por la fe que tenemos en Cristo. Podemos encontrar muchos placeres en ese mundo, pero ninguno de ellos va a llevarnos a lo que tenemos en Cristo, porque solo en Él hay vida y vida eterna. Por lo tanto, cuando predicamos el Evangelio a alguien, nuestro propósito no debe ser enseñar cuán mejor es nuestra iglesia, cuán agradable es nuestra comunión, y lo es. Nos alegramos, ¿no?, con esa comunión. Pero no es eso lo que predicamos. ¿Cuántas buenas obras hacemos? ¿O cuánta prosperidad tenemos? ¿O qué si somos buenos o no? Porque haciendo eso, jamás veremos encuentros de poder como ese. Si nuestra religiosidad no nos lleva a la palabra de Dios y a su sumisión, tampoco vamos a disfrutar de estos encuentros. A nosotros creyentes, si pensamos que es por nuestra fuerza, por mucho que conocemos, somos reformados, ¿no? Conocemos mucho la doctrina, la teología. Si pensamos que es por eso, y si decidimos que cuando nos apetece predicamos y cuando no nos apetece no estaremos sensibles a la voz de Dios que nos guía a estos momentos. Si no escuchamos a Dios, si no pedimos oportunidades como esa para testificar de Cristo, eso no va a pasar con nosotros. Si nos estás visitando hoy, sepas que la adoración aquí está basada en las Escrituras. Venimos al culto porque queremos escuchar más de Cristo. Aquí no es un club social. Venimos para adorar y escuchar de Cristo. La Biblia para nosotros es la única regla de fe y práctica. No hay otra. Y nuestro gozo aquí es reconocer la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Has escuchado el Evangelio? Te hemos enseñado a Cristo. Y en el púlpito de mi seminario había un versículo de Lucas que decía, queremos ver a Cristo. Hay muchos púlpitos por allí que ponen ese versículo. Y si hoy has mirado a Cristo, has reconocido a Él como su Señor y Salvador, saldrás de aquí gozoso, porque vas a reconocer que Cristo es suficiente. En Él hay vida eterna. Y nuestro deseo en esta mañana es que cada uno de nosotros salgamos de aquí diciendo lo mismo que dijo el etíope. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque encontramos en el Antiguo Testamento
todas las instrucciones, todo lo que apuntaba hacia Cristo. Gracias porque reconocemos por medio de tu Santo Espíritu la verdad que hay en tu palabra. Padre, cambia a corazones aquí, Padre. Te pedimos que tú nos limpies de nuestro orgullo. Límpianos, Padre, de nuestra maldad, para que podamos disfrutar no solamente de un encuentro personal contigo, sino que también seamos canales de bendición para alcanzar a los demás. Te pedimos, Padre, por aquellos que han venido, que todavía no tienen la certeza de su salvación, que hoy, que esa palabra predicada sea suficiente, sea poderosa para cambiar corazones. Y para aquellos de nosotros que ya tenemos esa certeza, esa seguridad, que tú nos des el deseo de disfrutar de encuentros como ese que Felipe disfrutó. Te pedimos, Padre, por aquellos que están lejos de ti, por aquellos que no te conocen todavía, que tú abras su corazón, que ellos puedan escuchar esa palabra y que esa palabra sea poderosa para cambiar y salvar vidas. Esa es nuestra oración. Y con nuestros corazones quebrantados delante de ti, clamamos que tú actúes con poder una vez más entre nosotros. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.